Bueno, y vamos ahora en este breve video, breve por lo que es la profundidad, ¿no? De lo que vamos a encarar, que es la neurobiología de las adicciones, y utilizaré obviamente ya conceptos que hemos volcado en las clases. Este es un video común para todas las comisiones, y voy a refrescarles un concepto, dos conceptos que hemos trabajado. Siguiendo el principio del doctor Barragán y Margalef, nosotros habíamos visto, en este sencillo acto voy a dibujarle lo que vimos, después lo borraré, que el cuerpo tiende a la homeostasis, es autoorganizativo, es autodisipativo, y cuando es sometido a un estrés, esta homeostasis va a ser alterada. Y habíamos hablado en las clases que podíamos pensar de que un estrés podía generar un distrés, o podíamos pensar que podía generar un euestrés. Generalmente, nosotros, desde el punto de vista biológico, el euestrés es positivo, es una cosa positiva, y el distrés es algo negativo. Pero debido a la neurobiología, muchas veces este distrés que se toma como catabólico puede ser algo positivo para el organismo, siempre y cuando este distrés se vea anabolizado y compensado logrando una adaptación. Y el ejemplo que le doy es que es un distrés para el organismo correr 42 kilómetros, pero que si vos lo haces bien y te entrenas, vas a tener una adaptación a eso. Lo mismo con estudiar, lo mismo con un montón de situaciones donde el distrés está asociado a catabolismo. Cuando nosotros lo asociamos al estrés con un euestrés, nosotros lo que vamos a obtener es que hay una adaptación a ese euestrés, esta sensación positiva de placer y felicidad, que son los temas que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros decimos distrés, estamos hablando de una situación de cierto disconfort. Tenemos un disconfort. Y cuando lo vemos con la palabra euestrés, es algo que se te representa como felicidad y placer. Dicho esto, este breve repaso, el euestrés se ve representado siempre pictóricamente o gráficamente cuando la persona va y saluda a su perro que hace un mes que no lo ve. Entonces hay un euestrés, una liberación tanto de dopamina como de serotonina que representa un estadio de plenitud, gratificación, felicidad más placer. Y el distrés lo vemos nosotros, está representado cuando, por ejemplo, vos trabajaste 12 horas de corrido, llegaste a tu casa, estás molida, estás molido, es una situación de distrés. Esas son las representaciones. Se puede desprender un millón de cosas. Pero, para que les quede ya grabado en el sentido de la clase, es que cuando nosotros hablamos de un estrés, eh, el mensajero, la hormona del estrés, es el cortisol. Y si hay mucho cortisol, nosotros vamos a estar hablando de un distrés. Ahora, si el estrés es una sensación de euestrés, las hormonas que van a actuar van a ser la dopamina, la serotonina y la oxitocina. También vamos a ver, hoy no, pero vamos a ver que las encefalinas también trabajan. Entonces, cuando estemos en esto y las relaciones entre ellas sean positivas, todas, vamos a hablar de un euestrés. Cuando digo que sube la dopamina, para que sea positivo tiene que subir la serotonina, tiene que subir la oxitocina y tiene que subir la encefalina. Puede ocurrir que solamente suba desproporcionadamente la dopamina, y ya vamos a ver que eso es una pérdida de homeostasis en el cerebro, lo cual es negativo, a pesar de que se experimente el placer. Entonces, ya repasando eso, vamos a ver que el distrés tiene un tratamiento negativo, genera ansiedad, ese es el impacto del distrés en las emociones, este es el impacto del estrés en las percepciones,
En la actividad o en la productividad se procrastina y en el rendimiento hay una disminución del mismo porque está distresado. En el ego estrés, al contrario, con respecto al impacto en la percepción es que aceptamos desafíos más desafiantes, hay un estado de excitación, hay motivación a nivel de la productividad y en el nivel del rendimiento hay un engrandamiento, hay una situación de enganche con algo a seguir haciendo. Esos son los conceptos más importantes de lo que estoy ahora volcando. Poder definir a nivel de la percepción, de la emoción, de la productividad y del rendimiento. Estrés y egoestrés. Pero quiero mostrarles de qué manera la sociedad de consumo, los lugares de divulgación que no son científicas, que carecen de profundidad académica, de investigaciones, bueno, asocian a la dopamina, a la serotonina, a la oxitocina, a la endorfina con felicidad. Dice, son los químicos de la felicidad. Esto está mal, esto no es así. Y vemos otro cuadrito, estimula los químicos de la felicidad de tu cerebro de manera natural. No es felicidad la dopamina. Es decir, esto está mal. Esto que nosotros vemos todos los días no ocurre en el cerebro de manera neurobiológica. No ocurre así. Lo que ocurre, chicas, chicos, esto es una forma de vender cosas. Vos tenés que ser feliz con el placer de tener algo, de consumir algo. Y asocian el placer con la felicidad. Y no es tal cosa. Porque el placer no es lo mismo que la felicidad. Y cuando nosotros hablamos de placer, vamos a hablar que la dopamina aumenta y es adictiva. El efecto es a corto plazo, como por ejemplo disfrutar un helado. Es visceral, se siente en el cuerpo, agrando un toque, se siente en el cuerpo, se siente en el cuerpo, es visceral. Incita a tomar, eh, a, a tornar, cobra, o sea, incita a cobrar las fichas del casino para seguir jugando el juego, ¿sí? Normalmente se experimenta solo con comer, de esto hablamos en la clase, con comprar, con beber. Esto lo hablamos en la clase. Y finalmente la dopamina hace que el cerebro el cerebro diga, me siento bien, quiero más, quiero más. Entonces lo que ocurre con ese más es que la próxima vez que vos quieras tener lo mismo, me siento bien, va a tener que tener más dosis para aumentar la dopamina. Desencadena la adicción. Y aquí, en esta adicción, estamos la mayoría de nosotros con la comida. Y todos me dicen, no sea exagerado, profesor. Y la respuesta es, bueno, traten de comer para vivir y no vivir para comer. Aliméntense durante un mes con pollo hervido y brócoli. Van a ver que están adictos a algo que como un adicto van a negar. Por ejemplo, es mentira, esto no hace falta, voy a morir de desnutrición porque no metí otros elementos. Van a empezar a buscar las excusas que buscan los mismos adictos. Ok, con respecto a la parte de la serotonina, que es la felicidad, no es adictiva. Y quiero con esto marcarlo porque después va a haber confusión. No es adictiva. Eso no significa que uno no esté en la búsqueda de la felicidad. Es distinto de la búsqueda del placer. Es a largo plazo. Todos van a vivir felices recordando el momento donde fuiste mamá, donde te recibiste, donde ganaste el torneo, donde conseguiste el laburo. Es etéreo, no es visceral. Se siente distinto, no tiene un órgano, no tiene una representación. Incita a dar, a ser bondadoso, a ser, por ejemplo, voluntario en un comedor social, a tener gestos altruistas. Normalmente se comparte. Acá vos lo precisás hacer con el perro, con tus nietos, con los amigos.
Y el cerebro dice, me siento bien, es suficiente esto que tengo, me siento bien, no busco algo más. Aunque, atención con esto, yo quiera volver a revivir la situación. Y finalmente, poco desencadena en depresión. Es decir, cuando vos tenés poco de esta neurotransmisor, serotonina, desencadena en la depresión. Entonces, la ausencia de la dopamina incita a la depresión. Pero tenemos un problema, que cuanto más, eh, cuanto más dopamina tenés, más infeliz sos. Es decir, porque para aumentar el placer, vos te tenés que desprender de la relación entre dopamina y serotonina. Y buscar el placer significa ser cada vez más infeliz. Porque esta relación neurobiológica se rompe. Entonces, lo que yo le decía, si sube una, tiene que subir todas las otras, para que esto esté armónico y homeostático. Pero si solamente aumenta esta, vas a tener placer y vas a querer volver a tenerlo, a costa de ser cada vez más infeliz. Estas son las relaciones que tienen que tener, obviamente, para entender, por ejemplo, un proceso de adicción. Finalmente, esto tiene un nombre y apellido, por eso les dije, ojo con lo que lean, lo que se compran, porque no es así en Internet. Esto que yo estoy poniendo es de la revista Cielo, yo después publicaré cuál es el estudio, y vemos que hay una relación muy, muy marcada en cómo se libera la dopamina desde una parte bien primitiva del cerebro reptiliano, que luego impacta en la parte mesolímbica y luego en la parte mesocortical. Es decir, lo más evolucionado que tenemos, que el neocórtex, es afectado por la parte emocional mesolímbica, que a su vez es modificado por la parte reptiliana, que es donde están las vías que empiezan a liberar la dopamina. Entonces, para que se entienda, amplío un poco esto, es una situación como esta. La dopamina da placer. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se consume cocaína, que es un bloqueador de los canales dopaminérgicos. Entonces, la cocaína te bloquea esto y hace que la cantidad de serotonina aumente en concentraciones extremadamente altas. Y vos decís, bueno, está bien, pero tengo la cocaína que me está bloqueando esto, entonces esta serotonina no puede hacer efecto en esta eh, neurona, pero el espacio sináptico queda invadido de esa serotonina y eso es lo que consume literalmente el cerebro, porque no se lo está pasando a la otra, sino que está incrementándose mientras esté bloqueado el canal. Diga, chicos, esto es un resumen, pero la idea es esa. Entonces, el sistema dopaminérgico, principales vías dopaminérgicas en el dibujo de corte sagital del cerebro humano, sinapsis dopaminérgica, esta que está acá. Adicionalmente señala que el transportador de dopamina es bloqueado por la cocaína, facilitando la acumulación de dopamina. Para poder entender lo que es una adicción, tengo que ver cómo está potenciada, estos son los niveles de potenciación de la dopamina. Entonces vos fíjate a niveles, los niveles estables, esto es un nivel estándar, ¿no? De nivel de potenciación del efecto dopaminérgico, y tenemos el alimento en rojo, el sexo en celestito, este que está acá, el alcohol, este que está acá, nicotina, bueno, morfina, lo que está acá. Pero miren lo que hace la cocaína. Potencia el efecto dopaminérgico muchísimo más y muchísimo más tiempo que todos los otros. Por eso es que es necesario comprender que hay una neuromodulación biológica en el cerebro del adicto, sobre todo el consumo de la cocaína. Cambió su forma biológica y el proceso es obtener de nuevo esos niveles, cada vez más niveles de dopamina para tener placer. Entonces se separa el placer de la felicidad y es cada vez más infeliz.
Creo que con esto se cierra un poco la idea de lo que estuvimos trabajando y me gustaría eh, comentar algunas cosas para que quede con un tinte un poquito más científico, ponerle algunos nombres a esto. Voy a tratar de hacerlo acá y dejárselo chiquitito, si lo quieren copiar, hacer una foto. No es necesario que lo sepan para el examen, ya saben. Lo que yo estoy diciendo, voy a decirlo ahora, no hace falta que lo anoten, pero tiene un contexto más científico. El área ventral tegmental que está en el cerebro se activa cuando realizamos una tarea gratificante como comer o tener sexo. Al alimento y al sexo lo llamaremos reforzadores necesarios, porque responden a una necesidad homeostática. Consecuentemente, aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, otra parte del cerebro, ¿no? Y lo activa, mientras que la amígdala la inhibe. Este mismo sistema es activado por drogas de abuso. A estas drogas las llamaremos reforzadores vacíos, porque no responden a una necesidad homeostática. A diferencia de los reforzadores necesarios, comer, sexo, las drogas de abuso activan intensamente el área ventral tegmental, promoviendo una mayor liberación de dopamina, lo vimos, y facilitando una mayor sensación placentera. Estas sustancias afectan al sistema de la motivación y recompensa, generando una liberación masiva de dopamina asociada al consumo y una reducción en su liberación incluso debajo de la basal una vez que cesa el consumo. Entonces, cuando dejó de consumir, va a precisar muchas más dosis para reforzar homeostáticamente la dopamina, pero cuando la libere y llega al estado homeostático, no va a sentir placer, va a tener que tener más dosis, más cantidad de cocaína. Creo que con esto eh, queda un poco ya expuesto desde que empezamos las clases, la temática, cómo se apunta a la materia y cómo es necesario los conceptos básicos para poder llegar, por ejemplo, a dicción. Y el otro es tener ya más herramientas para no caer en esas cosas básicas que aparecen en Instagram, en Facebook, en cualquier recurso que no sea científico. Espero que le haya servido. Nos vemos en las clases.